Registro Civil calificó como una lamentable confusión el caos en las afueras del Estadio Víctor Jara, donde se intentó realizar, según ellos, un proceso habitual de enrolamiento de extranjeros. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que esta confusión, que fue con el estudio de una regularización acotada de migrantes anunciada por el gobierno, se debió a lo que él llamó mala fe de líderes de opinión que atizan, dijo, el temor y el miedo en la ciudadanía. El Ejecutivo deberá dar cuenta hoy en el Congreso de esta iniciativa que busca beneficiar a 182.000 extranjeros que ingresaron clandestinamente a nuestro país. La oposición, en tanto, pidió a la Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad de la propuesta. Raimundo Jara, ¿qué tal? Hola, Raimundo. Muy buenos días. La escena ayer a las afueras del Estadio Víctor Jara en el barrio Meix era de caos y de desorden. Había una fila o una cola interminable de extranjeros para poder ingresar al recinto que ocupó gran parte de calle Unión Latinoamericana y se extendió también a buena parte de la Alameda. Extranjeros que buscaban hacer el trámite de enrolamiento, un trámite habitual citado por el Registro Civil y que se suponía comenzaba a eso de las 9 de la mañana de ayer lunes. Pero en ese horario lo que reinaban eran los empujones, los gritos, las críticas hacia carabineros y personal de seguridad de la Municipalidad de Santiago. De paso, estos extranjeros tenían sillas, las mismas sillas que utilizaron para esperar hacer esta cola más amena, porque algunos de ellos llegaron incluso el día domingo en horas de la tarde, a 8 de la tarde, nos comentaban algunos. Bueno, esas sillas las tenían en el aire, a modo de protesta. Mientras tanto, Carabinero contenía las barreras, las rejas de seguridad para que estas no se cayeran. Ustedes pueden estar viendo ahí a través de las pantallas de Video TV cómo era el ambiente a las afueras ahí del Estadio Víctor Jara. Todo esto, por cierto, escoltado, vigilado por carros de carabineros, lanzaguas, guanacos y también retenes policiales. Y si el ambiente era caótico, desorganizado y desastroso, también era un ambiente de mucha confusión. Ayer estuvimos ahí y le consultamos a Rafael, ciudadano venezolano, qué es lo que estaba haciendo. Estaba esperando enrolarse para luego sacar un rol único nacional o RUT provisorio de 8 meses. Rafael se refería al enrolamiento habitual que está regulado en el artículo 44 de la Ley de Extranjería y Migración para sacar este RUT que es solicitado para hacer trámites por instituciones previsionales o AFP, por instituciones de salud pública o privada o también por establecimientos educacionales públicos o privados. Pero si Rafael tenía claro su cometido, Enrique, otro ciudadano de nacionalidad venezolana, nos comentó que estaba allí listo para empadronarse, con el anhelo para poder regularizarse, y él enmarcó su pretensión en el reciente anuncio del gobierno sobre esta materia. Enrique se refería a este estudio sobre un proceso de regularización acotada de migrantes que fue anunciado por el Ejecutivo la semana pasada y que beneficiaría a 182.000 extranjeros o migrantes que ingresaron de forma clandestina a nuestro país, que se autodenunciaron, se registraron biométricamente de forma voluntaria y cuentan con arraigo familiar o laboral en nuestro país y, por cierto, que no cuenten con antecedentes penales. Rafael y Enrique no eran los únicos que estaban por dos cosas radicalmente distintas, por procedimientos con efectos jurídicos distintos. Eran cientos de extranjeros, de un total de cerca de 2.000, que estaban sumidos en la confusión y que causó, como les decía, este caos. Caos que obligó al Registro Civil a suspender este proceso de enrolamiento ayer y hoy, y se debiera retomar mañana, pero en otro recinto distinto al Estadio Víctor Jara, porque este no dio abasto. Omar Morales, el director del Registro Civil, calificó lo que se vivió allí en Barrio Meix como una lamentable confusión. Que hoy ha ocurrido una lamentable confusión por cuanto todos los días el Servicio de Registro Civil e Identificación a lo largo de todo Chile realiza el enrolamiento por artículo 44, como muy bien lo ha señalado el señor ministro. Solo pueden hacer este proceso de enrolamiento quienes tengan o porten una derivación de la AFP respectiva o del prestador de salud. Confusión entonces fue la bajada comunicacional que también adoptó el subsecretario del Interior Luis Cordero, el ministro de Justicia Jaime Gajardo y también la vocera Camila Vallejo. El único, dicho sea de paso, que no estuvo de acuerdo con que todo esto sea una confusión fue ni más ni menos que el jefe de Migraciones, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Dyer, dijo que no había una confusión a su juicio, y esto lo dijo cuando estaba asediado, presionado por los medios de comunicación a las afueras ahí de La Moneda. Bueno, ¿a qué se debió esta confusión? La respuesta la dio Luis Cordero, el subsecretario del Interior. No se debió a fake news o noticias falsas en redes sociales. Tampoco se debió a la mala información difundida quizá por grupos de WhatsApp de migrantes. Tampoco se debió a información errada que se esparció boca en boca. Sino que se debió, dijo Cordero, a
líderes, a información difundida por líderes de opinión que de mala fe, dijo, atizan el miedo y el temor para generar confusión en la población y provocar entonces el escenario que se vivió ayer en Barrio Meix. Yo creo que hay algunos líderes de opinión que no son partidarios de ningún proceso de regularización, sino al contrario, asumen que en este país es posible expulsar a todo el mundo y que lo que han hecho es atizar el temor y el miedo, confundiendo a la ciudadanía sobre lo que es un proceso versus la gestión de trámites ante el registro civil. Bueno, esta confusión no fue parte del temido efecto llamado de este anuncio del gobierno. Cordero dijo que no, lo descartó y de paso también se escudó en un estudio del Banco Mundial que descartó que un proceso de regularización provoque este efecto. Un estudio basado en un caso de Estados Unidos que dice más o menos lo siguiente, que la facilitar los cruces regulares es una herramienta efectiva para reducir las entradas irregulares. Al permitir más cruces por vía regular, se logra una disminución sostenida de los intentos de cruces no autorizados, especialmente en los primeros meses. Cuanto mayor es el tiempo, más gradual es el efecto, pero la tendencia, dice este estudio, de reducción es consistente en el largo plazo. A Cordero, Cordero le contestó, o fue contestado, o más bien le respondió Álvaro Belolio, ex jefe de migraciones del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Llamó a Cordero a basarse más bien en la realidad chilena y no mirar estudios o casos comparados que no tengan que ver con la realidad de nuestro país. Aprovechó también Belolio de criticar la política migratoria del Ejecutivo, la que a su juicio favorece o premia a extranjeros que ingresan de forma clandestina a nuestro país, y también manifestó Belolio su preocupación por la imagen que Chile está proyectando hacia el exterior. La propuesta del gobierno va en línea con su política migratoria, que es la lógica que da lo mismo si un extranjero ingresa legal o ilegal, lo importante es que todos tengan carnet de identidad. Y a mí esa medida me parece bastante preocupante. Uno, porque están incentivando que los extranjeros ingresen ilegalmente y trabajen sin autorización, muchas veces quedan ante casos de abuso laboral. Y lo segundo es que la señal que se da a Chile hacia el exterior. Mientras seguía este caos y confusión ahí en Barrio Meix, a las afueras del estadio Víctor Jara, los diputados de Renovación Nacional Andrés Longton y José Miguel Castro llegaron pacíficamente a la Contraloría. En la oficina de partes presentaron un escrito en que solicitan a la Contralora Dorothy Pérez que emita un dictamen y se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de los requisitos de este anuncio del gobierno sobre una regularización acotada. Dicen que los tres requisitos son ilegales. El primero, esto de favorecer a inmigrantes que ingresan de forma clandestina, se opone a la ley de extranjería e inmigración, que lo califica como una causal de expulsión. En segundo lugar, cuando piden arraigo nacional, también estaría contradiciendo esta ley de extranjería e inmigración, porque precisamente sanciona a empleadores que contratan a migrantes irregulares. Y por último, respecto a pedir antecedentes penales, manifestaron su preocupación en los casos de venezolanos, porque recordemos, no solamente está cerrada la embajada de Venezuela en Santiago, y además dijeron no confiar en la información que podría pasar el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. A este respecto se refirió uno de los grandes críticos de esta iniciativa del Ejecutivo, que es Andrés Longton, el diputado de Renovación Nacional, que de hecho ha calificado esto como un perdonazo. Sin tener controlada nuestra frontera, sin tener ninguna capacidad de expulsión, resulta que ahora son tremendamente eficientes para regularizar a quienes han incumplido la ley. Algo que rechazamos contundentemente, considerando las condiciones que estamos como país y que pareciera que el gobierno no comprende. Quien se refirió a esta solicitud de pronunciamiento de Contraloría fue la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Dijo, bueno, ¿cómo es que Contraloría se va a pronunciar sobre la legalidad de un estudio? No hay acto administrativo sobre el cual hay que pronunciarse y por lo tanto desdramatizó, o más bien le restó importancia a esta presentación de estos parlamentarios. Toda esta polémica de la regularización acotada del Ejecutivo, que fue agravada el día de ayer por este caos y confusión en el Barrio Meix, tuvo dos bajadas en el Congreso. La primera es que hoy a las 15 horas en la Comisión de Gobierno Interior va a asistir, por ahora confirmado, el subsecretario del Interior, Luis Cordero. También estaban citados la ministra de la Cartera, Carolina Toá, el director general de la PDI, Eduardo Serna, y también el director nacional de Registro Civil que escuchábamos, Omar Morales. La otra bajada es que las bancadas de Demócratas y el PPD presentaron un proyecto de ley para eliminar la facultad que tiene hoy día el subsecretario del Interior para poder regularizar a estos migrantes, y en cambio se genera un mecanismo de consulta en el Congreso. Un anuncio hace pocos días que ya tiene algunos efectos comunicacionales de confusión, lo admitió el gobierno, y que la expresión se vio ayer en el Barrio Meix, en esta escena dramática, ahí a las afueras del estadio Víctor Jara. A ver, habría que distinguir algunas cosas. La primera es que hay un proceso de empadronamiento que terminó en febrero. Este proceso de regulación, de enrolamiento, que es permanente, y un anuncio que hizo el gobierno
de cierta legalización de las personas que se habían empadronado, ¿no es cierto?, hasta febrero. Eso es. Y todo esto crea confusión, evidentemente. ¿Quiénes son los líderes de opinión que dicen que están en contra? ¿Nombraron a alguien? No, Luis Cordero no dijo ni uno. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que el subsecretario tiene que ser responsable, ¿eh? Porque no puede, no sé si va a entender esto, erga omnes, decir cosas que al voleo, porque así no se puede, pues. Que diga quiénes son, pues. Y que muestre pruebas, pues. O sea, que dé razón de sus dichos, si él es abogado, pues. Razón de sus dichos. Pero así no se puede, porque al final está un asunto bastante... Es un asunto serio. Así como hay una... Porque ¿qué dijo el gobierno? Que había habido una confusión, ¿no? Así es. Bueno, el ministro o el subsecretario ahora confunde al decir una cosa general, entonces que no confunda, y para no confundir hay que ser preciso. El tema de la inmigración es un tema... A ver, alguna vez alguien, es un tema muy complejo, alguna vez hizo un análisis alguien, una comparación. Decía, a ver, nosotros tenemos 20 millones de habitantes. Estados Unidos tiene cerca de 320 por ahí. Entonces, calculó cuántos extranjeros habían entrado en los últimos años a Chile y calculó cuántos tendría, en proporción a la población, podrían haber entrado a Estados Unidos. Cuántos millones a Estados Unidos en 6 años, porque la inmigración, esto ocurrió primero haitiano. Vienen entrando extranjeros hace mucho tiempo, primero fueron bolivianos, peruanos, pero la gran inmigración de los últimos años fueron haitianos bajo el gobierno de Michelle Bachelet y después los venezolanos. Y eso fue una cantidad enorme en relación a la población chilena. Entonces calculaban, bueno, a ver, es como si en Estados Unidos hubiesen entrado no sé cuántos millones en 6 años, en 7 años. Lo segundo, hay toda una discusión de cuánto soporta un país en inmigración. Porque naturalmente que hay que proporcionar servicios, tiene que haber colegios para los niños, en fin, todo eso que ocurre con los inmigrantes. Y algunos sostienen que nosotros estamos en el límite en cuanto a la capacidad para recibir inmigrantes. Estamos hablando de algo lógico, ¿no? Los países tienen una determinada capacidad en todo sentido y que nosotros estaríamos ahí en el límite. No sé si eso es así o no, pero se ha discutido mucho, se ha hablado mucho. Y por lo tanto es un tema fundamental porque las fronteras no están cerradas. A ver, Raimundo, las fronteras siguen abiertas. O sea, los pasos clandestinos siguen funcionando hoy día. Y en algunos momentos la inmigración cae. Algunos, por ejemplo, de Venezuela, porque pensaban que podía cambiar el gobierno en las últimas elecciones. Otros por el invierno boliviano. Y por lo tanto las fronteras se cierran por razones climáticas. Pero las fronteras siguen abiertas. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser eso? No lo sé. Bueno, una de las tesis respecto de los homicidios violentos sin autor está relacionado con la salida y entrada fantasma de inmigrantes al país. No son todos asesinos, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que una de las causas está relacionado con esa situación que está en curso, que es evidente, que sigue ahí. Lo que mencionas de la capacidad de Chile para no recibir más migrantes, lo dijo incluso el presidente Gabriel Boric en Naciones Unidas, en su último discurso, lo dijo así, tal cual. Chile ya no puede recibir más migración, lo dijo en su momento, eso no se entiende si hace conjunción con el proceso que se está anunciando, que ayer se confundía. El mismo Ejecutivo se confundió porque revisamos varias declaraciones, el mismo Raimundo Jara que está acá con nosotros estuvo ayer en el lugar en donde estaban las aglomeraciones y yo te quería preguntar, la gente efectivamente estaba confundida, de verdad pensaba que había comenzado este proceso que todavía no va a comenzar a corto plazo porque tiene toda una tramitación legislativa que realizarse. Ellos de verdad pensaron que había comenzado ese procedimiento y de ahí que nos llama la atención la gran cantidad de personas que llegó, que entendemos que no están regularizadas en el país, pero que llegaron a ese lugar pensando que iban a iniciar el proceso, que no tiene nada que ver con lo que efectivamente se está realizando, que son personas que ya están en el país, que trabajan y que lo que están buscando es un rol único nacional, no RUT, rol único tributario, que es para hacer trámites básicos, educación pública, salud pública y sus cotizaciones en el sistema privado de la CFP en caso de que tengan un trabajo en donde efectivamente se les haga ese descuento y puedan después recibirla. Esa población estaba muy confundida por un lado y segundo, son muchas personas las que están interesadas en hacer ese proceso.
Sí, efectivamente sacamos extranjeros al aire que nos comentaban esta confusión, porque habían algunos que tenían muy claro lo que estaban haciendo, que es este enrolamiento para sacar el rol único nacional, claro. Otros que pensaron que esto tenía que ver con este anuncio del gobierno, otros en un punto intermedio. AFP los derivó al registro civil, pero al mismo tiempo estaban aprovechando de regularizarse, y había otro grupo que están ahí observando qué es lo que estaba pasando ahí en Barrio Meix en plena época de Navidad, dicho sea de paso, muy concurrido su lugar. Lo que tú mencionas respecto a los homicidios, bueno, el de extranjero, el caso más paradigmático en Chile, el caso Ojeda, creo que es un ejemplo muy importante. Y si estamos al límite en materia migratoria, bueno, la pregunta es dónde poner las prioridades, dónde poner el foco desde el punto de vista de política gubernamental, porque fue el nuevo presidente Boric, que buen recuerdo de la ONU, que dijo que Chile ya no está en condiciones de recibir más migrantes. Pero bueno, regularicemos 182.000. También en un momento justo cuando se está discutiendo en el Congreso la reforma miscelánea de migraciones, que precisamente lo que busca es endurecer esa ley, la legislación migratoria, para evitar el caos migratorio que está viendo Chile en estos momentos, y que se contradice esa reforma a algunos postulados o requisitos de este anuncio del gobierno, porque más vale la pena analizarlos, porque por ejemplo dicen, ok, pidamos un arraigo laboral a los migrantes para que ellos se regularicen. Hoy día la ley de extranjería y migración sanciona administrativamente a los empleadores que contratan a migrantes irregulares. Lo que está haciendo la reforma es sancionar penalmente, es decir, aumentar la exigencia. Pero hoy día se está premiando, o no se está premiando, pero se está permitiendo que precisamente lo que se quiere penar, bueno, hoy día se va a regularizar. El otro tema que también se está discutiendo es, o más bien que se está profundizando, es sobre todo el tema de los antecedentes penales, porque efectivamente el caso de los venezolanos, que es la mayoría de los migrantes que se van a regularizar, es muy complicado pedir los antecedentes penales, porque hoy día no hay embajada de Venezuela en Santiago, y además no hay relaciones en los hechos diplomáticos con Venezuela. Por lo tanto, se asoman alternativas que se han explorado por el gobierno, y la ha admitido el gobierno. Bolivia, famoso país amigo de Venezuela, que entrega apoyo consular para entregar estos antecedentes penales. La pregunta es, de nuevo con este límite, si estamos al límite de recibir más migrantes, de regularizar, es dónde está el foco, porque estaremos con las energías para pedir a Bolivia que colabore con la asistencia consular para dar antecedentes penales de venezolanos, o le vamos a pedir que nos ayude con reconducción de migrantes. Regularización o reconducción de migrantes. Entonces la cuestión es bastante compleja, y sobre todo también considerando, Tomás, Katy, el déficit que tenemos en materia de expulsiones. La ministra del Interior, Carolina Toá, lo caro que es un reportaje el fin de semana respecto de lo que significa en 3,5 millones en promedio por cabeza, y con un déficit de casi 30.000, 28.000 expulsiones pendientes hace 5 años. Entonces, ¿dónde está el foco? ¿Dónde están las prioridades a este respecto? El presidente dice que no podemos recibir más migración, no tenemos control de las fronteras, anunciamos regularización, no tenemos relación con venezolanos para pedir antecedentes. Otro dato también, mientras regularizamos, estamos peleando la visa waiver, que estamos al límite de perderla. Claro. Entonces, esta coyuntura, esta coyuntura que se expresó de forma nítida ayer en el Barrio Meix, toca la estructura del tema migratorio que estamos hoy día viviendo en el país. Mira, Raimundo, el programa de gobierno establecía el empadronamiento. O sea, lo que se está haciendo es programa de gobierno. Es cumplir compromiso de campaña. Eso es lo que dijeron. Más allá de que en muchas cosas han cambiado, obviamente. O sea, cambiaron con respecto a la ley de seguridad del Estado, con respecto a la aplicación de los estados de excepción constitucional. Está bien, pero este es el programa de gobierno. Evidentemente, en Chile hay aproximadamente 1.700.000 extranjeros. Aproximadamente. Naturalmente, y muchos de ellos son irregulares. Puede haber 1 millón de irregulares. Imposible expulsar 1 millón. O sea, materialmente es imposible. La pregunta es, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la política respecto de esto? Claro, ahí se produce el silencio acá. Yo creo que hay que cerrar la frontera. O sea, de partida cerrar la frontera y dejar la puerta legal. Que existe una puerta legal, pues, pero cerrar la frontera. Y la frontera no se cierra por falta de voluntad, a mi juicio. Por falta de gestión, por falta de interés. Hay que remover las poltronas. Eso es lo primero. Acomodar el lugar. O sea, un país que no tiene control de sus fronteras es un país que empieza a ser un Estado fallido. Esa es la verdad. Eso es lo primero. Lo segundo
efectivamente las personas que están en el país, de alguna manera hay que regularizarlas, porque si no se pueden expulsar tendrán que trabajar de forma legal, porque si no es promover la ilegalidad, y lo que se trata de promover es la legalidad. Lo tercero es que yo creo que hay que ser durísimo con respecto a la comisión de delitos. El que comete delito cumple pena y se va. Da lo mismo los antecedentes que tenga, a mi juicio, lo que tenga en Chile, porque Chile no se viene a cometer delitos, pues. Entonces, si está el incentivo de que pueden ser regularizados, bueno, pero también tiene que estar la sanción si es que, aunque estén regularizados, extranjero que comete delito cumple pena y se va. La tesis es, aquí no se viene a cometer delito. No vamos a aumentar la tasa de delincuencia importándola, no tiene sentido, no es lógico. Entonces, cerrar frontera, regularizar, y el que comete delito se va. ¿Será posible todo eso? Bueno, lo cierto es que está en el Congreso... Tú arrugas la cara. Está ahí en el Congreso la reforma miscelánea, va a ser tema de discusión, lo que tú señalas naturalmente. Pero respecto a cuál es la política migratoria en estos momentos, y hubo silencio acá en el estudio. Bueno, la política migratoria, recordemos que fue liderada en su momento por un personaje que se ha olvidado, Isquia Siches, la doctora ex ministra del Interior. Ella lideró en su momento la elaboración de la política nacional migratoria, que fue criticada precisamente por este tema del empoderamiento, el registro biométrico, que era un perdonazo. Bueno, todo esto derivó lo que estamos viendo ahora. Pero también la política migratoria del gobierno o el gobierno mismo está dirigido en materia migratoria por autoridades que en el pasado fueron activistas promigrantes conocidísimos. Luis Eduardo Taller, el que dirige el servicio, él era un activista promigrante, pues. Así es, y eso es parte de su currículum. También hay otro asesor parte muy de su importante. Ideología. A ver, sí. Cada uno tiene su historia acá. Pues ese señor era promigrante y presentaban recursos a cada rato. ¿Qué pasó con el servicio jesuita de migrantes? Bueno, ahí está Miguel Jaksic también, que está como está? asesor. El asesor Los contrataron, es. los incorporaron al Estado. Y hay otro personaje también, otra autoridad que hoy día defiende la ley de extranjería y migración, pero en el pasado la impugnó ante el Tribunal Constitucional como abogado patrocinante, Jaime Gajardo. Entonces, ¿quién es Jaime Gajardo? El ministro de Justicia. Ya, para que todo el mundo lo recuerde. Si no es cualquier Jaime Gajardo, el ministro de Justicia impugnaba la ley de migración, militante del Partido Comunista. Entonces, dentro del gobierno, toda una estructura era promigrante, pues. Y así lo decía el programa, lo dijeron textos, había literatura, ¿no? De esta generación, pero bueno, esas son las consecuencias que se están viviendo ahora, y efectivamente algo que tiene que dilucidar o aclarar el gobierno es cómo está impulsando esta regularización acotada con el impulso que le está dando también a la reforma miscelánea de extranjería y migración, que se contradice en muchos aspectos con este tema de la regularización. Por último, simplemente este incentivo que se está dando a la regularización, estas exigencias, aumentar las penas, que expulsar o incluso cerrar fronteras, bueno, también tiene que ver, cuidado, con la instrumentalización del pasaporte chileno, que es otro de los objetivos que busca evitar la reforma miscelánea de extranjeros, y de nuevo que se conecta con otra coyuntura que uno diría, bueno, no tiene nada que ver. Bueno, claro que tiene que ver con la visa waiver. Porque esto también lo dijo el jefe de Migraciones. No queremos que se obtenga la carta de nacionalización simplemente para beneficiarse del pasaporte chileno, no para vivir en Chile, sino que para beneficiarse de lo que tiene, de las virtudes que tiene el pasaporte chileno. Una de las virtudes es la visa waiver, el único país en América Latina, el país de los 41 en el mundo, y que ahora también está al límite. Entonces, Raimundo, ya hay extranjeros que han obtenido pasaporte chileno. Sí. El otro día comentábamos el caso de haitianos. En Boston Globe. ¿Tuvieron? Claro. Sí, el antiguo en Boston Globe. Exactamente, el caso del Boston Globe. Así es. Es un diario. Que dieron a conocer justamente haitianos con pasaporte chileno que cometían delitos en Estados Unidos. Sí, entonces, Estados Unidos estará tomando cuenta de todo lo que está pasando en Chile, estos anuncios. Viene un duro en materia de migraciones, entonces, bueno, esta cuestión tiene muchas variables, es una ecuación compleja que seguro hoy día el gobierno va a tener que abordar durante el día y en el Congreso Nacional a las 15 horas. Y no recurrir a explicaciones facilistas, decir que son unas personas, que son los responsables, lo que pasó, es más profundo que eso, ¿no? Porque si con opiniones facilistas el asunto no se soluciona. Cordero estará en el Congreso, así que lo vamos a escuchar. Gracias. A ustedes. Gracias.